horrible. ¿Y por qué murió diciendo eso? No, pero no me hagas decir lo que dijo cuando estaba muriéndose Gabriela Mistral, no, no. No, pero No, porque sí, ¿ya? ¿Por destruyó qué? su magia. Ya, Sí, no, ya. no. Oye, yo creo que voy a tener que cortar porque estáis recién arreglando la cámara, pero... No, eh, déjala ahí si estoy peleando con el computador porque algo le pasó. Pero ya, Ay, sí. ahí Ay, Ah, después. oh, ay. oh. Espérate, ¿estáis con la cámara de tu computador o con la de la externa? No, puse la otra. La externa. Sí, voy a Ya, ponerle además la del show. el arito de luz. Ah, todo. Todo bien producido. Como debe ser. Ya. ¿Cómo están? Bien, pues, ¿cómo vamos a estar? ¿Ah? Estamos cansados. Hasta Está Macari, que está en la entretenido. playa, igual está como con una actitud cansada. No, relajado total, no hay nada como trabajar en la playa. Pero tú estás, a ver, pero seamos concretos. Estoy en el Mirko, lugar de los hechos. tú estás en el lugar de los hechos, ¿no? ¡Ah! Sí, ¡Está ahí en Maitencillo! Maitencillo, sí, señor. Pero si es tu casa la que... No, no, si aquí hubiera un restaurante Habríais metiendo sido vos. bulla. No, 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 no. Yo mando a comprar con los israelíes un lanzacohetes. Sino que la solución a la chilena con gritos no, 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 no más, pues no. ¿Nunca he hecho algo así o no? No arreglan nada, ¿qué cosa? Eso, Así así, como una weá que. cuando ya así empezáis a alzar la voz y no sé qué, y termináis diciendo weá como, es largo para allá, es largo para acá. No, 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 yo agarro el teléfono. Ah, ya. Comuníqueme con el general de zona, por favor. Pero si hacemos seminario sobre el poder, ¿o no? Fíjate, yo sigo llamando a la comisaría, por eso no me Lo que uno responden tiene que nunca. decir, digamos a la señora cómo se hace en un restaurante. Se dice, perdón, señor, estoy llamando en este minuto a la Seremi de Salud. Estuve viendo su basura y creo que hay cosas que evidentemente tienen algún tipo de problema con su permiso sanitario. Y esas son las cosas que realmente generan temor, po, Que mueven la aguja. que mueven la aguja, ¿no? El alegato que te van a grabar, solo salen perdiendo. Sí. Ahora, No, pero es que efectivamente, claro, tú tienes si tienes una agenda que tienes que mover la realidad porque esta te incomoda, tienes que hacerlo con inteligencia. No creo que eso tratamos de enseñar en los, ¿cómo se llaman? En los seminarios y corre para todo. Todos hemos tenido alguna una situación en la que hemos querido modificar la realidad porque nos molesta, porque no tenemos, hicimos una reserva y la reserva no está a nuestro nombre, por miles de cosas, tonteras a veces, ¿no? Y dice, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? Sí, entonces lo peor que podía hacer es enfrentarte con el goma, con el que está dando la cara, menos en este caso con los clientes del restaurante. Pero el espectáculo fue extraordinario. La obra de teatro es extraordinaria. Hay que decir que la señora, para reclamar, no tenía ninguna capacidad, ¿no? Para generar un cambio político no tenía ninguna capacidad. Es un arrebato, es un sí, arrebato. Ahora, Pero digamos que, como obra histriónica, como obra teatral, extraordinaria. no, porque Los además, ángulos, todos los claro, en ángulos, vez de todos los transformar al ángulos. restaurante en noticia, se transforma ella en noticia y ese tono del roteo que tiene el país tan irritado, sí. te termina perjudicando a ti y termina validando al restaurante. Porque Ahora, digamos que en el marco conceptual, el problema no tiene nada, salvo en el tono de la señora y el discurso de roteo, repito, no de similar al problema del guatón del lago. no, ¿No? nada, Este es nada. justamente un problema concreto, ciudadano. Este es el problema que estamos viviendo como hijos en la postrimería y la decadencia del sistema neoliberal, un sistema hiperindividualista, ¿no? Donde mucha gente ha tenido acceso al dinero y no necesariamente a la educación. Y por lo tanto, la urbanidad en Chile, el pensar en el otro, en el contexto en el que uno está, siempre se vuelve una cuestión eh, inexistente, po, secundaria. Entonces el tema de los ruidos molestos, por ejemplo, es un tema, po, porque creéis que te podéis hacer la mejora de la casa a tu vista, po, cuando queráis. Y al mejor precio, el restaurante es mío, yo pago la patente y pongo la música que quiero porque aquí estamos con mis clientes que pagan. El dinero te da derechos.
Entonces hay otros derechos y eso es lo que ha pasado con la modernidad capitalista que describe también siempre Carlos Peña, ¿no? Entonces hay una tensión porque hay lugares, claro, como Maitencillo, que en algún minuto, en su origen era un lugar muy apacible, tranquilo, familiar, se repletó, se te repletó porque hay mucha plata o hay mucha Eso está más en, que antes. eso está en los límites del pollo Miller, en los límites. ¿Cuál? No, Es casi, no, no, no estás es casi una loco, no, defensa, miren, miren para el otro lado. es casi una defensa. No, pero yo quiero decir un comentario sociológico, culturalista, digamos, ¿no? Más bien. Más bien. Porque hay una cosa que pasó después del estallido que es súper interesante, y es que hay una cuenta regresiva. ¿Ya? El, el, el neoliberalismo trajo a Chile algo que no era propio de la desigualdad chilena, que era el roteo, el maltrato. Todo el pacto oligárquico terrateniente, todo el pacto hacendal, estaba centrado en yo no cuento la plata delante suyo y usted se comporta conmigo. Yo lo trato de usted, usted me trata de usted. Usted no se revela, no jode, no molesta, pero yo lo trato con respeto y cariño y a sus hijos los trato igual que a los míos. Y a cierta edad empieza la transición de la desigualdad, ¿ya? Pero siempre mirándote a los ojos. Esa relación porque la figura, la configuración del patrón del fondo, digamos, de ese señor feudal todopoderoso, en realidad en la práctica fue más bien escasa. Eso era un símbolo, un arquetipo del abuso de poder. Pero en general la tendencia era más bien una estructuración social al interior de la hacienda que tenía un pacto, que tenía este pacto. Y que eso se trasladó a la vida urbana en Chile, se trasladó a la vida política y a la desigualdad social. Entonces la desigualdad era brutal, pero había un trato que no era, ojo, no era cercano en absoluto. No era cercano, era distante, era con desconfianza, ¿ya? Pero era Era respetuoso. jerárquico, po. Era jerárquico, pero con respeto. Y establecía vínculo. Y establecía un vínculo que era un vínculo jerárquico, no igualitario, pero con respeto. Bueno, eso, y eso es chileno, ¿eh? Eso no viene de España, eso no tiene nada que ver con otro tipo de culturas. No está en Argentina, no está en Uruguay, en Perú y en Bolivia está, pero está en la relación interracial, no está en la relación... y allí sí había ostentación, había violencia simbólica, de una manera así, no parcial, no comedida. Bueno, el neoliberalismo le lleva roteo, ¿ya? Viene a decir, yo ya no vengo a hablar por vuestra boca muerta, yo vengo a contarle la plata delante de sus ojos. Vengo a decirle, mire, esto es lo que yo tengo. ¿Ah? ¿Le parece? ¿Por qué? Porque usted no trabaja. Bro. Usted es ignorante, usted es flojo, no trabaja nada. Horrible. Toda, toda la cultura sendal decía lo mismo, pero no lo decía. Era todo una gran metáfora. Hay que sacarse la mugre. El concepto de sacarse la mugre viene de que hay que sacarse la mancha, sacarse la mancha, sacarse la mácula es sacarse el pecado. Sacarse el pecado tiene que ver entonces con que tu situación de clase tiene que ver con un pecado original que tú o tus padres o tus ancestros cometieron. Y ese pecado original es que no trabajaron suficiente o no fueron capaces de sacar adelante la familia. Bueno, esa mancha había que limpiarla, pero nunca te lo decían de una manera obscena. De ahí el concepto de porno que uso en el último libro sobre Piñera. Entonces, efectivamente llega el neoliberalismo y llega obsceno. Dice, no, pues ustedes son el colmo, no trabajan. Yo trabajé en banco, en el banco muchos ejecutivos decían esas cosas. ¿Sí? Yo llegaba con la estadística Yo de la tengo, cantidad de horas tengo, trabajadas. tengo Las, un disenso de eso, yo discrepo en el sentido que el rodeo pero, es muy anterior al neoliberalismo. De hecho, si tú ves la batalla de Chile, hay una escena notable de una vieja facha, ¿no? Que dice, esto es roto, sí, ¿no? pero el roteo Esto es no era roto, porque está, estructural.
no es estructural, o sea, el roteo como deporte nacional, el roteo, a ver, el roteo llegó en el neoliberalismo a ser un roteo por diferencias de 5 lucas. O sea, yo podía pagar el colegio Bueno, particular eso es. subvencionado, ¿ya? Y ponía 5 lucas y ya podía rotear al que no ponía las 5 lucas. Pero que para Esa ponerlo en términos diferencia positivos es la lógica aspiracional, ¿cachai? Es es la la lógica lógica aspiracional. aspiracional que vivo en un barrio más tranquilo, que tiene un Pero cierre, que el donde yo no Él me colegio... concentro, la describe muy bien Oscar Contardo en Ciútico. exacto. Sí, po. Pero ojo, que lo interesante a mi juicio no está en la relación positiva, es decir, la relación positiva en el sentido de que va en la dirección hacia donde supuestamente se dirige, que es la aspiracionalidad. Entonces yo me miro hacia arriba y quiero ir para allá. Lo más interesante es que en general, como tú sabes que la allá queda demasiado lejos, entonces tú te preocupas del acá. Entonces miráis para abajo. Pero ¿sabéis qué? Disculpa, déjame terminar Sí, la idea sí, para perdón. rondar y los dejo. Entonces, lo único que quiero decir es que básicamente después del estallido, yo creo que hubo una sensación cultural de que eso se acabó. Se acabó. O sea, no existe la posibilidad de rotear. Y entonces vino un frenesí, ¿ya? De ciertas capas que estaban acostumbradas al roteo generalizadamente, ¿ya? De tener que decir su último roteo, ya en modo disruptivo. ¿Ya? Entonces, vamos a decirlo todo porque es lo típico, ¿sabes? Como la barra brava que no le queda nada más y hace un festival de violencia el último día de su existencia. ¿Ya? Entonces, roteo con todo. Todas estas frases absurdas que tú veías unos videos donde una persona en la calle paraba su camioneta y empezaba a rotear, así como de una cosa absurda que no tiene lógica de ningún Cuando sentido. fue el que baila pasa. O el que baila pasa. Entonces, viene, se acaba esa posibilidad. Y lo que estamos viendo es eso, el momento donde, porque la gracia del que rodea es que no puede ser disruptivo. Si el disruptivo tiene que ser el que está en el malestar Ahora, social, a el mí que me da está la, siendo perjudicado. sí, a mí me da la sensación que ella, por supuesto, se le sale en algún minuto el rodeo. Ahora, se le sale, insisto, yo creo que en eso es inimputable, porque se le sale como a cualquiera, con razón o sin razón, que en ese minuto ya ve que la situación no hay ninguna otra alternativa que ya no echar la chuchada, pegar el peñascazo, y eso dependiendo, si es uno más joven probablemente va y le rompe algo, si es más fuerte. En fin, cada uno busca sus maneras de lograr sacar esa ira. Pero ¿sabéis cuál es el tema? Si lo queremos llevar al plano sociológico, es que el problema es que nunca veremos, yo creo que mira la idiotez que voy a decir, nunca veremos a alguien, una escena como esa, donde ella, con las mismas palabras, roteando y todo, la vieja en Maitencillo, está instalada y diga, ¿y saben qué? Yo no soy la de la casa al lado, yo vivo 500 metros más allá, tranquilito, no hay ruido y no hay nada, pero yo estoy molesto porque ustedes están metiendo ruido a estas altas horas y ven, paso todos los días a los vecinos. Si algún día eso pasara, ¿ah? La exigencia no de me afecta a mí, sino de esto es intolerable porque afecta a otros, yo creo que ese es el cambio de paradigma. Estoy obviamente diciendo una idiotez porque ese video no lo veremos, pero déjame jugar un poco con el ejemplo, Mm. hacer este gesto de ingenuidad total, El video porque, no lo veremos porque ¿ah? no es noticia, po. No Sí, es porque no exista, no, no porque existe, porque la gente ve no, cosas con las que está molesta, identifica un enemigo. no, pero es Ah, porque, no, no, yo no sé está si existe o molesta, no, pero estoy molesto porque me afecta a mí. Estoy molesto porque es al lado de mi casa y yo veo mi calvario y toda la cuestión. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que te puedo asegurar que esa vieja, perdona, la amiga Maitencillo, seguramente va a locales así, ahí en Santiago, etcétera, etcétera. Y cuando uno está bien conversando con 80 personas más, cada uno en sus mesas, tomándose un mojito, etcétera, hasta las 3 de la mañana, uno en realidad no ve lo que pasa eventualmente en esa casa que está al lado. Yo creo que eso es un tema, estoy diciendo una ingenuidad así ya, pero terrible, pero lo asocio al tema de la vida comunitaria, de cómo entendemos la vida comunitaria y cómo entendemos la lógica de la externalidad negativa, que puede ser Mm. el ruido del restaurante o que puede ser lo que genera la gran industria, la gran pero minera que por, produce por- cobre. pero claro, pero por ejemplo, claro, porque todo la verdad es el ancho camino al medio, ¿no? Está un punto medio entre lo grises y lo que menos hay en este tipo de videos es la verdad, son caricaturas de buenos Sí, contra malos. por supuesto. Por eso te decía, esto dista años luz de ser el problema del guatón del lago.
que era dueño de la playa, que eso es lo impresentable. Claro. ¿No? Entonces, lo que yo veo es que hay una larga historia de, efectivamente, de pesos de clase en Chile, en eso consiste la historia de Chile, el estallido de estructuras jerárquicas que tienen que ver con pertenencia social y por eso el peso de los apellidos para estar en un lugar o en otro, que es una cuestión inaceptable y está en la base de lo que hemos denominado, que yo creo que no nos hemos equivocado, la refundación de Chile. Eso va a estar, por cierto, en la nueva constitución. Todo este no va más de desigualdades implícitas, pero llega con el modelo neoliberal un extremis del otro lado, que es como nos igualamos, porque ahora yo tengo plata y puedo comprar, tengo derecho, porque tengo plata a comprar, molestarte, po, ¿ah? Yo me siento acá y puedo poner mi reggaetón porque me voy a tomar mi chela acá y yo pago por eso. Estoy pagando por esta cuestión. Que el otro lado, po, y que te habla de que justamente de cómo partió toda esta crítica al modelo por la educación, po. Educación pública, gratuita y de calidad, básicamente porque lo que se demuele, lo que es necesario para que exista el modelo, es la demolición de la educación, primero la educación cívica, y también de la educación como formación de ciudadanos para convivir juntos. Porque el modelo se basa en el individualismo. Entonces, lo que llamamos sistema educativo es un sistema de instrucción. A la gente se le enseñan un conjunto de cosas, de habilidades para insertarse en el mercado laboral, a los niños. Entonces, se pierde la educación como con un sentido amplio, ético. Yo, por ejemplo, pongo el caso de Frederick, ¿no? El amigo que es dueño del Vago, un muy buen restaurante francés Muy bueno. en el centro de Santiago, de los franceses que le cortaron la cabeza al rey, ¿no? De la República de Francia, no de los franceses monárquicos. Y él pone entre sus reglas que tú no podías entrar al restaurante con chalas, por respeto al otro. No, no te pide frac, no te pide no es una cuestión de gala, pero no podía entrar con alpargata, Con la porque no sala. corresponde, tú vas a cenar, vas a comer. La Entonces, Bachelet no podría haber entrado el otro hay día una con cuestión de Gabriel. respeto de la cultura francesa que es respeto al otro en la urbanidad. Apenas conozco Alemania, estuve una semana, pero me imagino que el guan que pide chop y ¿cómo se llama? Y macha la parmesana escuchando reggaetón no cabe en ninguna parte ahí, po. No cabe nomás, po, ¿no? Estamos hablando de los países a los que nos gustaría parecernos, de los países que tienen fuertes sistemas públicos, amplia recaudación estatal y que son ejemplo porque son países con culturas, ¿no? De respeto al otro basada en experiencias trágicas, ¿no? Entonces, eso también es lo que evidentemente estamos transitando en Chile. O sea, es imposible hacer nada contra los famosos ruidos molestos si te llegaran a tocar. No Sonaste. tenéis cómo porque se ha disuelto el poder, se ha disuelto la autoridad. Disculpa, Entonces, es aquellas cosas que deben descansar en la manera en que tú te autolimitas. A ver, yo hago esto y esto le puede molestar a otro. Esa pregunta dejó de hacerse en capas extensas de la sociedad chilena. sí, déjame cerrar la idea recordando dos Para cosas. que empecemos el podcast, digo yo. O sea, ya Para empezó hace empezar el rato. podcast. El, cuando uno lee el libro sobre el malestar en Chile de Carlos Peña, él parte diciendo la desigualdad de Chile ha sido, bajo coeficiente de Gini, prácticamente idéntica todo el tiempo. Bajo coeficiente de Gini es verdad, es cierto que hay diferencias que son distintas bajo otras formas de medición, pero supongamos que fue idéntica todo el tiempo, idéntica, supongamos. ¿Ya? Supongamos que el 73 Chile no tenía 0,45 y que el 85 Chile no tenía 0,65. ¿No? Que era así. Pero bueno, pero supongamos que fue idéntica. Lo interesante que no toma en consideración, a pesar de él estar definiendo una teoría de la modernización, es entender la dimensión cultural que hay detrás. Entonces yo quiero reflejarlo esto en el hecho de que cuánto de la disrupción de octubre del 19 tiene que ver con esa dimensión simbólica. La dimensión simbólica son muchas cosas, no solamente decirle, rodear a otro, tiene que ver con el significado, el uso político, económico del DICOM, la excomunión de la sociedad civilizada a través del DICOM y la deuda, ¿ya?
tiene que ver con la exigencia de tener para ser, de presionar a partir de la tenencia como un elemento civilizatorio. O sea, hay una serie de factores. Pero quiero reflejarlo en términos más etnográficos, en términos de esta situación micro que pudimos vislumbrar en esos videos que circulan, en el momento que voy a llamar específico, donde se produce el derrumbe del roteo, ¿no? Otro libro. El momento específico, el derrumbe del roteo. ¿Cuál es ese momento? Hay un momento, ¿no?, en que ella se retira, porque está esperando su pago. Y su pago es: ándate de aquí, vieja culiá. Y que acompañado de eso aparecieran, sí, cuica y qué sé yo. Pero no ocurre eso. Y ese es el derrumbe. Lo que ocurre es que le dicen, se tiene que devolver por eso, ordinaria. Y se acaba la historia porque se dio vuelta. Fue ella. Se acabó. Fue ella la Kuma. Ella es la Kuma, ella es la Claro. gata. Y ahí se acabó todo. Ella se tiene que devolver. Y ya tiene que ser, consuma su ordinariez, ¿no? La consuma. Bueno, es que, espérate, diremos en todo caso que se produjo en una situación de lucha de clase, es más sencillo, ¿me entendí? No, Que no hay lucha de clase, no. Por eso. Es una lucha de clústeres. Es una lucha de clúster, más que una lucha de clase. Ya, empieza el podcast. Haz lo tuyo. Dañino. Aumenta el calor y aumenta la ansiedad para saber cómo se dibuja la llegada del próximo gobierno. ¿Será un gabinete que deje a todos felices? ¿Se acaban las dificultades de apruebo dignidad en la convención? ¿Se viene la refundación de Carabineros o será reformita nomás? Dudas en el aire que obligan a seguir masticando lo que está pasando. Y dicen las malas lenguas que este puede ser el último podcast de la temporada. ¿Será verdad? No lo sabemos, pero sea cierto o no, se agradece el aporte permanente de Mirko, Alberto y Darío para hacer su aporte a estos tiempos de cambios acelerados. Aquí comienza La Cosa Nostra y el jueves nos vemos en vivo para cerrar el año y empezar las vacaciones. Ya, lo de empezar las vacaciones me encantó. Pero además se nota que Dañino, él se va de vacaciones, pero el país político continúa hasta que se nombre el gabinete. Hasta que se nombre el gabinete. Yo creo ahí se acaban ahí empiezan las vacaciones. Sí, es verdad. Oye, el bueno gabinete, Boric. Disculpa, una pregunta interna, pero disculpa que la haga aquí, pero ¿quién dijo que se acaban los podcasts? Yo creo que el calor nos está afectando. Lo hizo disfariar a Dañino, sí. Sí. No, vamos a seguir durante enero y febrero. No, mentira. No sé. Yo voy a estar solo en febrero. Yo creo que es probable que el podcast siga, pero con mayor igual. Hay audiencia. Menos, pero hay. Te quedáis solo, te quedáis igual. Espérate, no, pero voy a sumar 2 españolitos y se llena, ¿sí? Es muy ingenuo pensar que no va a haber ningún podcast en febrero porque siempre ocurre algo. Sobre todo con un gabinete nombrado. Mira, weón, voy a ser bien sincero. Les voy a dejar las claves del Zoom. Las weas que quieran, sáquenme, inviten a españolitos, inviten a unas niñas. Da igual, nos vemos en marzo. Eso nomás te digo. Pero bueno, está bien, después lo conversaremos conmigo, weón. Para febrero, con todo cariño, ¿eh? De verdad los quiero mucho. A ustedes, a todo el mundo, La Cosa Nostra, pero en febrero no quiero ver. Haz el movimiento. Sí, en febrero. No quiero ver. Estoy infeliz. Puede que en marzo ya no haya cupo. Puede ser. No, si aquí uno siempre comete riesgo. No, claro. Obvio, todo es con riesgo. Además, justo esto no está la ley como explicitada el poder, ¿eh? Pero esta lógica, cuando uno te pegáis siempre un pequeño saltito, el que sea, avanza un escalón, siempre la posibilidad de que de repente todos los escalones de abajo desaparezcan, siempre es alta. Existe. Sí, por las alturas. No, y en Chile el serrucho es también una ley que no hemos tratado adecuadamente, pero... Les voy a dejar una provocación. Solo una provocación. Así, 2 datos, pero una provocación para molestar, ¿eh? Para que algunos digan, ya, pero ¿para qué? ¿Para qué el malo todavía ni asume?
Nunca más se escuchó hablar de refundación de Carabineros en boca del nuevo presidente. ¿Ah? Vamos explicitando la idea de la reforma, y hoy día lo vi con un pin, con una chapita, pero de esas de verdad, con la bandera chilena. Hoy día ¿Algo que decir? en el acto de proclamación oficial del Tribunal Calificador de Elecciones. Sí, yo creo que lo de la chapita es un error grave, ¿eh? El primer grave error, porque le da, no O sea, es chico y es grave. rompe con la necesidad de ser otra cosa distinta a Piñera. O sea, Piñera es el que pone la banderita chilena Solapa. en la solapa, y todos los ministros de Piñera usan banderitas chilenas en la solapa, ya que había fracasado en Piñera 1 este intento de las parcas rojas, ¿se acuerdan? Sí. Ya, claro, él entiende profundamente que tiene que tener unas señales identitarias y adopta en este segundo gobierno la banderita. Entonces, es un error de Boric la banderita chilena, creo yo. ¿Por qué? No porque es error. ¿Por qué se pone? Es continuidad con Piñera, pues. Es continuidad con Piñera. Pero no es ese su interés, pues, Mirko. Por lo mismo, pues. No, bueno, por Por eso. lo mismo, pero un ¿por error. qué? No, por Yo lo lo mismo, miré. Yo creo que, o sea, creo que es un error que se lo va a sacar de inmediato, pero me pregunto por qué. Primero, ¿cuál es el ánimo? ¿Alguien no le dice, weón, los únicos que usan eso No, son... mira, ¿sabes lo que pasa, Darío? Es que Dale. pasa mucho en momentos como este, y yo siempre digo que es complicado momentos como este porque uno tiende, cuando quiere cambiar las cosas, tiende a multiplicar por -1 las cosas, hacer justo lo contrario, o si quiere dar una señal de cierta continuidad y tranquilizar los espacios, de hacer exactamente lo mismo. Y cuando quieres cambiar, nunca tienes que hacer lo contrario, y cuando quieres dar continuidad, tampoco debes hacer lo mismo. Es mucho más delicado. Entonces, el problema es cuando uno ocupa una racionalidad completamente mecanicista. ¿Ya? Esto no es un sistema de polea donde suben las cosas y bajan las cosas. Esto es una destreza, es un arte. La política es un arte. Un arte, claro. ¿Ya? Es un arte. Y el artista, naturalmente, o sea, cuando Nicanor Parra se siente y dice, oye, todos los poetas de mi generación están fregados porque después Neruda, ¿qué? Se siente y dice, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago una poesía que supere la de Entonces se le Neruda? ocurre el concepto, pero podría haberse le ocurrido solo el concepto de antipoesía y con eso no daba, porque no tenía contenido eso. Entonces, antipoesía, ok, por -1, pero ¿qué tiene dentro? El artefacto. Ah, es otra cosa, ya no son palabras, ya no son rimas. La ironía chilena, el humor. ¿Ya? Entonces empieza a construir un complejo que permite hacer una cosa distinta, que no es una tercera vía, que es otra cosa, pero que se pone como el opuesto de. Entonces, ellos Claro, no iban a ser significa los que tienes altos, que los ponerte, grandes. claro, no significa que tienes que ponerte una bandera mapuche, significa que puedes no ponerte nada, o puedes ponerte algo distinto, un volantín de Chile, por ejemplo, no sé, pero que se note que es Exacto. algo distinto, que no es la continuidad. La infancia, Eh, el volantín, por claro, ejemplo. tú eliges Lo, claro, lo que no hizo sé. Allende. Lo que hizo Allende bien en ese sentido fue la empanada y el vino tinto. Fue un símbolo. Bueno, Lo buscó en la yo tengo comida. sí, yo tengo la sensación que claramente había una idea de sacarse de la solapa las dos hojitas que fueron, digamos, la derivación sofisticada del árbol, ¿cierto? Y claro, en algún minuto uno dice, bueno, ya no estamos en campaña, soy el presidente de todos los chilenos. Y obviamente comete un error, como lo dice Mirko, yo creo que no hay dos opiniones en eso, lo que podemos generar acá, que seguramente se subsana y no es terrible, pero nos hace una alerta. La alerta es que, tal como en los primeros días, desde que fue electo Gabriel Boric, cada cosa que hace tiene una ultra amplificación y va creando un significado, y va creando, genera un simbolismo, y eso también pavimenta el camino para lo que puede hacer y para lo que no. Bueno, esto también, y esto claramente yo creo que es un error no forzado. Ahora, yo lo ligaba, y por eso se lo decía al comienzo, con esto que todavía es bien incipiente, que es un poco qué es lo que pasa con Carabinero, que es un tema pendiente, que fue muy profundo, que objetivamente ya en los últimos meses pasa a segundo plano. Evidentemente la intensidad de todos los cagazos de Carabinero, incluyendo las violaciones de los derechos humanos post-estallido, por supuesto que ya en los últimos meses, ya entre que hay un acostumbramiento y ya finalmente baja. El nivel de presión sobre Carabinero no es la misma que había no solo hace 2 años, ni siquiera hace 6 u 8 meses, es menor. Pero nadie pudiera decir que el tema en realidad como que entró a resolverse. Para nada, hay un stand-by que solo basta que se detecte un nuevo desfalco, hay un nuevo muerto con una cámara GoPro filmado
algún abuso policial, etcétera, para que esto vuelva a estallar. Y la pregunta es que entonces, ¿qué pasa? O sea, se los planteo así, sin ninguna animadversión, sin ninguna... ¿Será que en realidad es así? Y que efectivamente cuando tú ya estás en las labores de gobernanza, ya de verdad la refundación de las instituciones tan centrales de la República como Carabineros no van, y hay que pensar sencillamente en reformas en la medida de lo posible, porque eso es la política, o derechamente algunos nuevamente empiezan a mirar de manera muy anticipada que hay rápidamente la bajada de aquello que se sostuvo como programa. Yo creo que estamos entrando por la puerta chica al tema grande, que es el tema de la seguridad que está radicado en Carabineros. Eh, el del discurso de respecto si hay refundación o mera reforma o maquillaje respecto de Carabineros, lo tocamos de alguna manera, no me acuerdo, en una de las leyes que vimos en el seminario el fin de semana. Ya hablábamos, yo lo decía a propósito cuando dábamos el elenco de ministeriables, ¿no? De que yo proponía a Rafael Harvey al Ministerio de Defensa porque es un ex militar. Y porque los militares, militares, Fuerzas Armadas y Carabineros manejan perfectamente el arte de la cooptación, ¿ah? De cualquier civil. Y lo decíamos respecto de Gabriel, porque le ha ocurrido a todos los que habitan la moneda. Sí. Él va a convivir, ¿ah? Más que con su pareja o su perro o sus padres, con la escolta policial, ¿no? Con el mayor de Carabineros que va a estar a cargo de su seguridad, ¿no? Y con un conjunto de personal que va a estar rodeándolo permanentemente, ¿no? Por así decirlo en términos hollywoodenses, el guardaespaldas. Y eso empieza a producir un cambio. No, 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 nadie es inmune a la transformación, lo dice una ley del padrino, ¿no? Que provoca el instalarse en ese sitial institucional. Y no hay nada más demoledor, ¿no? Para tu ego, que el momento en que te paras a la entrada del Palacio de la Moneda y la guardia de Palacio, ¿ah? Se cuadra. Honores al señor presidente de la República, ¡pam! La solemnidad. Si lo que hay detrás de lo militar, de la marcialidad, es solemnidad pura, ¿no? Y esa solemnidad te atrapa. Y cuesta mucho salirse de ese lugar psíquico. Entonces, son espacios que se han estructurado por siglos, ¿no? Digo literalmente en torno a esta idea del poder que está derrumbándose, que está licuefeccionándose, que está diluyéndose, pero que todavía tiene algo. Entonces, lo central, sí, por cierto, en el tema de Carabineros va a ser eh, la capacidad política de transmitir una sensación de que se está haciendo algo en los temas que están uno en la agenda, que son de orden y seguridad, por el auge de la delincuencia. Ayer balearon murió una persona desangrada en el centro de Viña del Mar. Hoy día varios diputados, varios alcaldes del Frente Amplio fueron a reclamarle a la Moneda, al ministro del Interior, por la situación descontrolada de la delincuencia. La reforma a Carabineros va a ser inversamente proporcional al nivel de éxito que tengamos en los primeros meses en transmitir la sensación de que se está mejor que ahora en materia de seguridad, de que esto no se fue de las manos, sino que está un poco mejor. Y por eso, es la misma razón por la cual la noticia política del día, la de ayer en la nota la tercera, hoy día la segunda, es que Giorgio Jackson no quiere ser ministro del Interior, po. Porque el Ministerio del Interior no es la jefatura política, sí, también es la jefatura política, pero en un sistema presidencialista el jefe político del gabinete es el presidente. Y por ahí algún personaje que todo el mundo sepa que es cercano a él, y por eso que Jackson quiere ser el jefe de asesores, quiere ser en la ruleta, ¿no? Y entonces el ministro del Interior, y por eso que encuentro un despropósito que sea Ike Asiches, es una persona que va a tener que convivir, ¿no? Permanentemente con Carabineros. O haces el y cambio. Va a tener que andar por... O así es el cambio, po. Pero pero primero tienes que poner a los Carabineros, tienes que convencer a los Carabineros que el cambio es bueno para ellos. No, cambio a nivel ministerial. ¿Por qué no creas de una vez el Ministerio de Seguridad? No es tan fácil, no es llegar y hacer el cambio y decir no. Hoy día, porque estas cuestiones son complejas, entonces el Ministerio del Interior además, junto con lidiar con esto, se transforma desde el punto de vista político en el objetivo número uno de la oposición, pues. ¿Por qué la oposición le tiraba permanentemente a Chadwick, le tiraba y lo buscaba y lo buscaba y lo buscaba? Porque saben la cercanía con el presidente, entonces saben que dañando al ministro del Interior van a dañar al presidente. Y si sacan al ministro del Interior le van a provocar una derrota al presidente. Entonces,
Eso es lo que no les puede pasar, y por eso que estoy de acuerdo en que no sea Giorgio Jackson el ministro del Interior. Él lo lee muy bien, ¿no? Pero tampoco puede ser alguien del petit comité, tiene que ser alguien que entienda que su poder se va a construir en la medida en que sea exitosa su gestión de seguridad. En la medida en que esa gestión sea exitosa, va a tener espacio para arremeter una reforma a Carabineros desde un lugar de éxito y Pero, desde ahí empezar a cambiar algo. muy breve, solo decir, creo que lo hemos comentado en otras oportunidades, que yo me resisto a pensar, lo entiendo, veo la realidad, pero también en algunos minutos implica hacer algunas transformaciones y quebrar algunos huevos. Como constato como en 30 años, en 50, pero estoy pensando en 30 años de democracia, de verdad el tema de seguridad no solo pasa a ser, porque eso es coherente, quizás la primera preocupación siempre en el top 3 de la ciudadanía, en cualquier encuesta, en los últimos años, cada vez más, etcétera, pero ¿por qué eso tiene que guiar tu acción de gobierno? Creo que hay una cosa, hay una naturalización que parte a nivel institucional con el tema de suponer que la fundamental tarea del Ministerio del Interior y Seguridad Pública es justamente la seguridad pública. O sea, a mí me parece que ahí en eso, yo no digo que sea simple la ecuación, pero yo, si pudiera, sugeriría, ¿cachai?, al nuevo gobierno que lo mirara con atención, que enfrentara los temas de seguridad, primero que lo enfrentara creativamente, pero que además de eso viera cómo uno puede construir una agenda mucho más amplia, ¿cachai? Mira, solo un desliz. Ayer estaba haciendo una entrevista para el otro podcast que un par de días más va a aparecer, con un buen amigo brasileño que trabajaba en temas de cultura, ¿ya? Y que trabajó en el gobierno de Lula y de Dilma en cargos, digamos, medios, nada, no, ni ministro ni nada del otro mundo. Ay, hablando portuñol, te caché. Y sí, Sí. sí, estudia portugués y todo, bueno, en fin. Entonces, él decía, así como un consejo, hablando de políticas culturales para el gobierno de Boric, y él decía la importancia que la cultura, o sea, hay otros ámbitos, muchos ámbitos, en la economía, en la seguridad, etcétera, en que tú no puedes cometer muchos riesgos, y en que la agenda que tú vas a hacer es una agenda básicamente conservadora. ¿Qué es lo que le pasó en los gobiernos de Lula? Efectivamente, ahí no podía innovar mucho, porque si no, y lo que logró Lula, como buen socialdemócrata, ¿cachai?, es lograr cuajar y en el fondo ser muy cuidadoso, por ejemplo, en materias económicas, en otras materias. Pero hubo otros ámbitos, la gestión de la salud comunitaria y el ámbito, por ejemplo, del arte y la cultura, en la cual se dieron pasos más osados y que incluso, pensaba él, debieran ser aún más osados, porque si no es en esas políticas donde tú avanzas, ¿dónde? Vuelvo a la reflexión que teníamos. A mí me parece que el gobierno de Gabriel Boric necesita un muy buen jefe político, porque Gabriel Boric es cualquier cosa menos un jefe político. De hecho, y yo no creo que no digo nada, nadie se podría ofender. Gabriel Boric no tiene ninguna característica respetable, ninguna que lo prodigue como un buen jefe político. Digamos. Nunca lo ha sido en ningún espacio que ha participado. Esa es parte de la gracia, probablemente por eso también es presidente. Entonces, no lo obligues a asumir una tarea que no tiene que hacer y tiene que haber un buen jefe político. ¿Cuál es ese lugar? Sí, podrá ser el segundo piso eventualmente. A mí me parece que lo lógico, justamente para darle estructura al gabinete, es que sea el Ministerio del Interior. Y si eso implica poner una barrera y tener gente fuerte, ya sea en la propia subsecretaría, con un subsecretario de nivel ministro, Interior, o generando pronto el Ministerio de Seguridad, yo creo que es bueno, porque si no, te seguís comiendo permanentemente la agenda y sabéis que cuando te metís a hacer la agenda de seguridad que hace la derecha, lo terminas haciendo mal. ¿Cachai? No haces ni lo uno ni lo otro. No logras avanzar en lo que a ti te interesa y terminas siendo un remedio, una versión fruna de finalmente los que de verdad les gusta sacar Paco a la calle, Milico a la calle y todo eso. Sí, yo creo que estamos hay una parte que yo prometí contar, pero la voy a contar después porque estamos todavía en la parte estrictamente política del análisis respecto al tema Carabineros. Hay una información que yo creo que es importante destacar sobre la situación en Carabineros hoy día que la puedo contar, entonces, pero está esta otra dimensión que es muy, muy importante. A ver, primero, efectivamente el problema a resolver es un problema. O sea, eso es algo real, es algo difícil, donde cometer errores es prácticamente algo que va a acontecer necesariamente en todo este proceso. Eso está claro. Ahora, cosas simples. Primero, y cuando las cosas son muy complicadas, hay que ir a las cosas simples. ¿Por qué lado te sacas la foto? ¿Por el lado que quedas bien o por el lado que quedas mal? Bueno, por el lado que quedas bien.
partir el gobierno pensando en el lado en que quedas mal es un problema. Tú tienes que concentrar la atención en aquellas 3, 4, 5 cosas en las cuales tú sientes que lo vas a hacer bien. Y si es una, no importa, una. Entonces, porque Lula entendió eso, lo que no podía cambiarlo, trató de maquillarlo un poco y cambiarlo un poquito, pero no cambiarlo estructuralmente. Construyó los pilares internacionales para que eso tuviera sustento, es decir, construyó una relación a nivel internacional que permitió que en su momento determinado Barack Obama dijera que era el mejor presidente del mundo, y eso dulcificó la escena por completo. Y por otro lado, fue construyendo efectivamente una relación con el mundo de la cultura, con el mundo de los movimientos y las organizaciones sociales muy fuerte, que le permitió tener un lado vigoroso para su proyecto. Tiene que ser igual, ¿no? Si no, estas cosas no, es importante no andar copiando las cosas sin saber por qué. No, las cosas no se copian en política. O sea, si alguien va y agarra y dice, esperanza contra miedo, y me lo traigo a España. No tiene por qué funcionar. Claro, no funciona así. Eso no funciona así. Entonces hay que tener cuidado con las copias. Uno va y dice, ¿cuál es el lado fuerte? Un lado fuerte de Gabriel Boric, por supuesto, el tema de educación. El lado de ciencia. Son lados donde él ha trabajado. El tema de calentamiento global. Son lados fuertes de Gabriel Boric. Ahí tiene posibilidades de agendas. Y pueden haber otros, como estáis que decís, el tema de salud, de pública. O sea, tienes allí posibilidades de agendas. Bueno, eso es lo primero. La foto por el lado donde te ves mejor, partir por ahí. No aceptar la discusión por el lado donde te ves mal. No significa que no vayas a trabajar por ese lado, tienes que trabajarlo. Segundo, nuevamente, cosas simples. ¿Cuántos nombres posibles tienes para ministro del Interior? La verdad, 1. Yo sé que aquí Mirko no está de acuerdo, pero 1. ¿Qué se requiere un ministro del Interior? Conducción política. 1. Experiencia política. 2. Por supuesto, una relación política de largo aliento con el presidente. Si no, es muy difícil. Cuando Bachelet hizo esas cosas, fue una catástrofe. 3. Necesitas fiato, entenderte fácil, saber que funciona, jugar de memoria. ¿Ya? Yo sé que tiro el pase largo y el otro está corriendo. Bueno, 4. Esas cosas, ¿con quién las tiene Gabriel Boric? Hay una sola persona con quien las tiene. Hay una sola persona con quien ha construido todo este proyecto. Hay una sola persona con la cual ha tenido esa relación. Y se llama Giorgio Jackson. No hay otra persona. No hay otra persona. Se va a nombrar de ministro del Interior a una persona que llegó a la segunda vuelta, como es que así, lo hicieron fantástico juntos, pero no puede ser. Tú no puedes arriesgarte a eso como Gabriel Boric, y no le puedes pedir a una persona que se ponga a cargo del Ministerio del Interior a ver toda la articulación política del gobierno. ¿Ya? Porque el Ministro del Interior no puede ser un cartero de un proyecto político. Tiene que ser el líder del proyecto político, porque el líder espiritual del proyecto político no puede ser el presidente. Cuando el presidente hace esas dos cosas es muy difícil. El presidente tiene que ser presidente. Porque en Chile el presidente es jefe de Estado, además. Entonces tiene que ser ejecutivo, tiene que tomar decisiones, tiene que ser la última palabra, pero eso no es el jefe político, el que construye las líneas políticas. Bueno, y además el jefe de seguridad, que ya vamos a ver eso. No puede ser Carlos Gajardo. Carlos Gajardo llegó al final, no tiene experiencia política, tú no te puedes enterar mañana si Carlos... Yo creo que Carlos Gajardo es un jugador de primerísima división. Yo creo que puede ser presidente, puede ser muchas cosas. Cuando eres capaz de ir a sacarle los computadores a los pentas, ¿no? Supuesto, con la policía, eres capaz de hacer cualquier cosa con la policía. Exacto. No subestimen, y yo estoy apostando a eso. Es que yo no estoy hablando de la policía, yo estoy hablando de la otra pata, justamente. Estoy en la otra pata, en la parte política. Y en la parte política, entonces yo
no le puedo pedir que la conducción del proyecto del Frente Amplio la haga una persona que viene de fuera del Frente Amplio. Si es así de simple. ¿Y quién más en el Frente Amplio podría ser ministro del Interior? Nadie. Nadie. O sea, lo que, para ver, solamente para estirar. Sí, podría ser de repente, un ministro del Interior que efectivamente no nos imaginamos, alguien que está como, que también es bien cercano, pero que no tiene ese tonelaje, como de sus asesores que han estado más en segundo plano. Bueno. Todas esas cosas pueden pasar. Sí. El tema es que la posibilidad de que eso fracase muy rápidamente por 500 razones especificables hoy es muy alta. Y eso es, bueno. Yo entiendo el argumento de Alberto se hace sobre la base que los gobiernos tienen poder. Y los gobiernos no tienen. La agenda el día 2 va a ser el asalto en Maipú en la mañana, o el 3, o el 4. Los temas no los pones tú como gobierno, y te los ponen en las redes, te lo ponen en la agenda, te lo ponen en la tele. Entonces tienes que tener a alguien que entre el día 1 bailando esa música. No va a ser otra, no va a cambiar la música. Bueno, pero pones a Carlos Gajardo, subsecretario de Seguridad, y tienes allí tu solución. Pero en el fondo tú tienes una dirección política que tiene que estar. ¿Pero tú crees que la oposición va a acusar al subsecretario? No, pero no, pues vaya al ministro. Bueno, si el problema pero es político. Cada hombre tiene su destino. Y el destino, ley del padrino. No fue porque el destino, y no fue otra cosa, no fue nadie más que el destino, quiso que Giorgio Jackson quedara en esta posición en la cual no se puede ir de Chile a estudiar como él tenía planificado. Por tanto, de acuerdo a sus propios cálculos, no ganaba Gabriel, donde se tiene que quedar y tiene que, además, asumir una responsabilidad en el gobierno. Y entonces, que el líder, fundador, constructor, el arquitecto, también le hizo a la albañilería, le hizo a todo. Esto en el grueso es un elogio, perdón. Sí. Es Giorgio Jackson. Pero ¿por qué el jefe político tiene que ser el ministro del Interior? Yo no entiendo eso. Porque no tienes otro ministro del Interior. El ministro del Interior es el jefe de orden y seguridad, pero nadie asume que hoy día el que manda en Chile después de Piñera es Delgado. Nadie. Por supuesto. Pero cuando estaba Chávez, sí, y tú no puedes partir sin tu mejor jugador en el lugar correcto. Tú no puedes tener en el lugar del 10, ¿ya? No puedes tener a un jugador claramente lo que tienes que hacer es dar la señal de que el Ministerio del Interior deja de ser el espacio de la jefatura política y es el espacio de orden y seguridad de la actividad interior del Estado. Bueno, y tu jefe político puede estar en el segundo piso, puede ser como la María Luisa Abraham, que en el primer gobierno de Piñera era ella la que llamaba a los ministros para cantar en la cartilla, y todos se le contestaban con miedo porque sabían que ella hablaba por Piñera y le revisaba: oiga, ministro, mire, usted tiene este problema en la ejecución presupuestaria y tal cosa, porque estaba llamando a la Moneda, que era la jefa de asesores del segundo piso. De hecho, Rabinet fue de ese gobierno porque estaba molesto, porque ella lo llamaba. Lo llamaba una mina. Ella sabe cuál es el proyecto de Piñera. Tú no le puedes decir ni a Isquia Siche ni a Carlos Gajardo: oye, este es el proyecto, léaselo. Por lo mismo, Giorgio, como jefe de asesores, queda impecable a mi juicio. Queda como el jefe político del gobierno desde la asesoría. Tú tienes que tener para Gabriel Boric es clave por muchas razones. Entre su edad y un conjunto de razones políticas, él necesita en los ministerios puros nombres fuertes. Si es joven, fuerte. Nada que sea, no puede ser perfectamente consonante con la idea de un ministro, ni puede ser ni mínimamente disonante con la idea de un ministro. Tiene que ser una cosa muy bien pensada, donde efectivamente esa pléyade de estrellas te digan: este es un gobierno de excelencia, un gobierno de gente interesante, un gobierno que tiene una estatura política. Todo lo que el gobierno va a tener que construir, estamos hablando de la refundación, estamos hablando de eso. Estamos hablando de la refundación, no de Carabineros, la refundación de Chile. Entonces, bueno, tú no puedes no tener... A ver, sí, perdón, pero Giorgio Jackson se va a guardar ¿para qué? ¿Sí? ¿De qué se estaría guardando? ¿Para qué se estaría guardando? Para no sucumbir con esa agenda. El siguiente gobierno, si este gobierno le va mal... Ponerte en la mira. Después del minuto 1 te pones en la mira la oposición.
Pero mira, si le pasó a Piñera con Chadwick, se lo salieron a buscar al tiro. A darle, a desgastarlo, Y a hasta que tuvo que salir. Chadwick, pero a Chadwick, Y Chadwick, Chadwick, pero bueno. sí, pero a Chadwick, bueno, y a Chadwick lo pillaron offside en un momento con una situación que era completa, donde los errores políticos, no policiales, políticos, ¿ya? Que tiene que ver con la forma de relación que tú estableces con Carabineros. Y finalmente el caso Catrillanca es un caso que devela la forma de relación que el gobierno de Piñera estableció con Carabineros, donde prometía una protección que no podía darle a Carabineros, una protección absoluta, una protección mafiosa que no podía darle, ¿ya? Donde tú empiezas a caer con Operación Huracán. O sea, a ver, la semana pasada o antepasada, El que cae en Huracán es a Lewis, subsecretario del Interior de Bachelet. Momento. La relación con las personas en Carabineros que configuran ese escenario. Si una cosa es que haya un personaje político que esté metido en el cuento. Otra cosa es si tú, cuando llegas al gobierno, al tipo que hizo la operación Huracán por parte de Carabineros, tú lo pones de jefe de inteligencia. O sea, tú dices, este es mi hombre. Este es el hombre que habla directo con el ministro del Interior, sea cual sea el del gobierno, desde Chadwick hasta Delgado. Estoy hablando de Luigi Lopresti, ¿ya? Si siempre es el que tiene línea directa, si ese tipo, que es el tipo que metió a Emilio Sutherland adentro de Carabineros, en las oficinas de Carabineros, a mostrarle supuestamente una cosa que sabía que no funcionaba, de Smith, ¿ya? Si ese tipo tú le prestas ropa, ¿qué estás esperando? Un tipo que después encarga a toda la inteligencia de Carabineros que no le sirve ninguna prueba sobre el estallido social que no sea una trama rusa, una trama cubana, una trama venezolana. Y eso es lo que hay que buscar, que no importa lo demás. O sea, eso es Aznar con ETA, ¿ya? Entra en esa lógica. Un tipo que cuando sale Gabriel Boric va y dice, ganaron los terroristas. ¿Ya? Y que ahora no se dio ni cuenta, por supuesto, porque ya le quitaron el piso desde La Moneda, y ahora, porque entiende, porque Piñera, que está muy urgido, pero muy urgido por el tema de derechos humanos, muy urgido, eso no lo deja descansar, él siente que no va a poder salir de Chile, está en ese Sebastián Piñera dice, ahora tengo que echarle la culpa a alguien, y Luigi pinta bien. Entonces, empieza a ser más duro. Bueno, ese momento, cuando uno habla del gobierno de Sebastián Piñera, habla de ese tipo de decisiones, ese tipo de articulación, que obviamente era enfermiza, que termina mal por el caso de Catrillanca, porque los carabineros empiezan a mentir, entendiendo que va a haber soporte político para esa mentira. Y el soporte político no dio. Y se va cayendo en horas, una, otra, y eso queda en devastación. Entonces, Exactamente. Eso es lo que tiene que cambiar. Lo que eso estás es lo que tiene que cambiar, y es describiendo, allí donde tienes que construir. pero mira, Alberto, lo que estás describiendo es el escenario que te pinta que no puede haber un jefe de la policía, sea el ministro, yo creo que tiene que ser el ministro del Interior, no el subsecretario, porque los carabineros no van a ofrecerle al subsecretario si tiene un superior. Ese tiene que tener a los carabineros controlados. Los carabineros le pueden dar una versión mentirosa y él los pilla por otra parte, porque maneja información dentro del sistema de construcción de información y poder del Estado de Chile, ¿no? Como puede ser investigaciones, como puede ser... Bueno, yo no veo a Giorgio Jackson desconfiando de la carpeta que le pasó el general, o sabiendo qué hacer para chequear un dato sobre la autoría del coche bomba. Pero sí, pero te garantizo que Gajardo se lo come con papas fritas. Mira, con esa descripción. Frente al escenario, frente al escenario público, de cara a los periodistas, ¿no? Y en la interna. Por el carácter. Y el Ministerio del Interior es una cuestión de carácter. Claro, es que lo que pasa es que la tesis Macari, mira, me da la sensación, bueno, primero esto es muy entretenido esta conversación, porque en un par de semanas más vamos a ver qué es lo que se resolvió, no si funciona o no, vamos a ver en marzo. Pero vamos a ver la primera cuajada. Pero en realidad lo que pasa es que estamos planteando cosas distintas.
la tesis de Macari está clara y yo creo que es impecable, aunque me parece compleja, que es, bueno, olvídate. No creo que me hagan caso, no creo que me hagan caso. No, yo creo que yo sí. estoy apostando a lo que va a ocurrir después del 11 de marzo. No, porque en el fondo es decir, niños, da lo mismo el nombre, no hay jefatura política en el interior, lo que hay es seguridad. Entonces regala eso, con todo el boato que tiene ese cargo, y efectivamente ahí no hay mejor nombre, con las características, yo lo veía mientras lo veía hablando, veía, si me lo imaginaba a Carlos Gajardo en esas reuniones, con esa cara así, impertérrita, entregando cuestiones, no, esto no es así general. O sea, te lo podéis imaginar y funciona con la prensa y todo. Ahora, si eso es así, efectivamente los equilibrios para darle, o sea, para hacer una agenda política que no caiga en seguridad, porque, perdón, si la prioridad es seguridad, yo no, la prioridad no puede por ser, la derecha. La prioridad no puede ser seguridad, pero seguridad tenéis que dar la nota exacta. Esto es una orquesta. Es un instrumento que tiene que estar afinadito dando, porque hoy fueron los alcaldes del Frente Amplio a pedirle al ministro del Interior que solucione el desborde. Los alcaldes de izquierda diciendo que está desbordada la delincuencia en Chile. Error. Bueno, pero eso lo va a cegar de ocurrir porque están presionados. Están presionados por sus votantes. Creen que creen que la hacen de oro, porque en el fondo lo que van a tratar de hacer es aprovechar este último mes y medio, 2 meses, para decir, no, todo está acá, ¿cachai? Pero es pésima. Es pésimo, lo único que hacía es levantar la agenda. Nadie sabe si son alcaldes de derecha o no, de izquierda, no sé qué. Sí, yo estoy de acuerdo, un error grande. Oye, no, porque si tú dices que aumentó la delincuencia durante el gobierno de Piñera, lo que la mayor parte de la gente normal va a leer es aumentó la delincuencia después del estallido social. Sí, además que eso está íntimamente relacionado. Pero bueno, eso es lo que dijeron, no van a dejar de decirlo, porque no hay inteligencia en el sistema, no hay estrategia, no hay... No. Pero pero la puesta en escena hoy día intenta ser estratégica, a mí no me cabe ninguna duda. Cuando miré quiénes eran, era como un caramelito. Estoy de acuerdo que tus caballeros de batalla tienen que ser otros, no puede ser ese, pero ese no lo podéis descuidar, no lo podéis entregar. No. No podéis poner... Al contrario, en secreto, trabajarlo muy bien. Y cuando te vayan a pillar confesado, tú mostrar. O sea, por ejemplo... La estrategia no puede ser que Claudio Bravo ataje todo. Pero cuando si no hay un Claudio Bravo, te pasan 3 goles, po. Ya le pasó a la selección chilena, entonces no. Yo concentraría todo el esfuerzo en agarrar 3 peces gordos del mundo del narcotráfico. Uno por lavado de dinero, no el obvio, ¿ya? O sea, eso en Chile no es tan difícil. O sea, estamos hablando de que en Chile el lavado de dinero prácticamente no se ha investigado porque tú no revisas a aquellos contribuyentes que están pagando más de lo que podrían. Pero tenía una policía que desconfía de ti como gobierno, tenía una policía que está en otra agenda, tenía una policía que se manda sola, tenía una policía que es una organización delictiva en muchos sentidos. Entonces, ¿cómo tratáis con eso? Yo no veo a Giorgio Jackson... Todo esto que estamos hablando, que lo estamos concentrando en interior y en la figura de Giorgio Jackson, tiene que ver, además, con el diseño general del gabinete, que tiene como origen, o uno de sus orígenes, una gran anomalía del sistema político, que la conversamos harto en el seminario de las 50 leyes que hicimos este fin de semana, entre otras cosas porque, no sé, en unas 10 leyes habrá estado metido Gabriel Boric. Evidentemente lo hicimos de manera bastante coyuntural. ¿Qué es la anomalía de esta dupla? Esta dupla que no es ni siquiera compañera de partido. Si son los líderes de partidos distintos. Entonces, es una verdadera anomalía, porque uno estaba acostumbrado, siempre hemos acostumbrado, en la concertación, en la nueva mayoría y en la derecha, que en el fondo la conformación de gabinetes para ver cómo están los equilibrios desde el punto de vista político, clarito. ¿Cuántos 4 rehenes, 3 UDI, sufre la UDI, pero este agarró tal ministerio, ya sufre rehenes, y la subsecretaría, todo. O sea, hasta la seremía tenía, y algunos incluso políticos, así tipo Chaguán, medios tontones, que incluso de repente dicen así abiertamente ante las cámaras, no, y nos cagaron, tenemos 5 seremías y el otro tiene 6. ¡Oh, escándalo! A eso estábamos acostumbrados. Y ahora, ¿qué cosa? ¿Qué vaya a hacer la suma? ¿Vaya a sumar cuántos son RD? Claro, puede hacer una suma cuántos son PC, cuántos son socialistas, pero son otras las dinámicas que no tiene tanto que ver con las piezas, parafraseando la ley del padrino, sino con la posición. Y cómo se genera ahí un equilibrio de los entornos de cercanía de Gabriel, de los entornos ideológicos, programáticos que estén presentes, de los orígenes. Va a ser una lectura mucho más difusa y menos fácil de considerar y ver quiénes ganaron y quiénes perdieron. Yo creo que eso lo hace interesante. Lo estamos enfocando en Giorgio, pero insisto, hay una gran anomalía en el sistema, y es que los dos compadres, en vez de ser los dos compadres del mismo partido, son de partidos distintos, y eso ya genera una cosa extraña, novedosa. Pero bueno, lo veremos y son además políticamente
son efectivamente una sola cosa, Sí, aunque po. sean distintos partidos. Sí, po. Entonces, Lo siento, a los militantes de RD, de Convergencia, da lo mismo lo que resuelvan al interior de sus partidos. De hecho, deberían disolverlo, generar, de verdad, pasar a ser un puro partido Frente Amplio y con a Oye, ver, solo... no las sé si vieron decisiones, ayer, ¿Qué? no sé si vieron ayer en Mesa Central, en Canal 13, la entrevista a Maya Alves, No, no la vi. a nuestra yo leí querida la del Maya. diario, yo leí la Ah, del diario, yo leí una ya. entrevista de ella en el diario. Dura con el PC. Pregunta a Álvaro Bachi, no, le pregunta, claro, ¿ustedes tienen diferencias con el presidente? Sí, por supuesto, dijo. ¿No? Nosotros estamos proponiendo un Estado regionalista, autónomo, y el PC propone el Estado central, el mismo que defiende la derecha. Sí, ¿No? Y, estaba picada. Estaba pica la malla. y no Porque... me, Es que hay una, es que hay no me parece una, no me parece que la Maya sea el tipo de personaje así como politiquero, porque no la hemos tenido, Y responde eso más es, bien al pero perfil eso es académico. Yo fantástico, creo po. que no, es que yo creo que ella Transparente, releva po. el tema que yo, por lo menos creo que vamos a tener que seguir conversando todo el año porque va a estar es una derivada de la elección de la mesa de la convención, pero hay un tema estructural, ¿no? Que es la renovación que nunca hizo el Partido Comunista, ¿no? Y está en lo que expresa Amaya Alves, ¿no? ¿Por qué el Partido Comunista defiende el Estado unitario? ¿Ah? Porque es que finalmente, ¿no? Quien mejor se acopla, o la idea que mejor se acopla a su idea del poder. ¿A quién le teme el PC? Al desorden, po. El PC le teme a la distribución del poder. No está en la naturaleza de organización de un partido que está llamado a ser vanguardia de la clase obrera, ¿no? Dispersar el poder, en eso consiste el ejercicio del leninismo. Entonces, yo creo que efectivamente el tema es ultra interesante desde el punto de vista político e ideológico, porque un auditor el otro día comentaba en Twitter, pero Mirko, tú decías que el PC no se renovó como el Partido Comunista Italiano, otros partidos europeos, ¿no? Que justamente porque se renovaron dejaron de ser partido, po, y el PC no, pues sigue existiendo como partido. Bueno, pero es que el momento histórico, el fin del siglo XX, exigía que esos partidos dejaran de llamarse partidos comunistas y se transformaran en otras cosas. La transformación no es muerte, es cambio. Entonces, alguien o algunos creen que el éxito es seguir llamándose PC per secula seculorum. Entonces, no se hizo ese trabajo de renovación ideológica profunda, ¿no? Que implica esto. Porque el Frente Amplio puede tener muchos defectos políticos, pero expresa de manera más genuina justamente ciertos vectores de transformación que son propios del siglo XXI, como la repartición del poder y los espacios Ahora, horizontales y el asambleísmo y una serie de cuestiones. sí, Entonces, pero yo encuentro que va a ser muy notable cómo se va a dar esta tensión de orgánicas que en el fondo responden a lógicas distintas. mm, yo solo decir respecto al tema del Estado unitario versus otras funciones más descentralizadas, me gustaría ver qué es lo que propone el Frente Amplio, si es de verdad, porque más allá de decirlo y que tengan altos actores más bien independientes que han pensado desde el punto de vista académico u otro y lo han planteado, me gustaría ver si realmente hay un sector más Frente Amplio, tú decir la separación, en la convención, en el gobierno, en cualquier lado, que plantee, pero bases sólidas, concretas, no solamente un deseo de descentralización, sino una apuesta de una cosa distinta, y si efectivamente en un contexto como ese tenemos un PC que defiende rajatabla el Estado unitario. Yo la verdad que eso, Mirko, no lo veo que esté No, sucediendo ni que bueno, vaya a es lo que suceder. dice ella. Si yo te lo dijera, yo no tiene valor. Ella lo dice. El Estado regionalista autonómico es la propuesta de la Maya, ¿no? De la propuesta del Frente Amplio para Sí, la Comisión ten, sobre la forma de Estado. tengo dudas Ah, respecto, pero tú parafraseando a la Maya, tengo dudas si efectivamente su principal obstáculo para, por ejemplo, ese tipo de ideas esté en el Partido Comunista. Tengo de verdad tremendas dudas si las va a encontrar ahí, digamos, los principales obstáculos. Pero bueno. o sea, por de pronto, el Frente Amplio ya ha dado señales muy contundentes de que la nueva constitución va a tener, porque además lo que el Frente Amplio más o menos propone adentro hasta el momento ha sido lo que, para dónde va la cosa. La reiteración, que yo considero sorprendente, porque yo no me lo esperaba en absoluto, del bicameralismo, esa no la vi venir para nada, y el asumir la tesis de adaptación conservadora Edmund Burke,
del presidencialismo limitado, atenuado. Habrá que votar rechazo nomás. Entonces, no, por supuesto que es una opción. Supuesto. A ver, pero mira, a mí me parece interesante, me parece justamente importante el planteamiento de la tesis la complejidad de la tesis política que subyace a lo que tú estás planteando, porque efectivamente, primero hay un problema de diseño original. Esta escena nunca debió ocurrir porque el diseño original siempre fue entendiendo que el que llegaba a primera vuelta, a segunda vuelta, era Jadwe. Porque no había ninguna posibilidad, se evaluaba, ¿ya?, que fuera distinto. Hasta el mismo día de la elección primaria, recordemos que nos comentaba un contertulio adentro de los seminarios, hasta el mismo día de la elección primaria, al encontrarse con la calle, él decía, no, si no nos va a dar, pero hicimos un buen trabajo la última semana y qué sé yo. ¿Ya? Porque se entendía que iba a ganar Jadwe. Y por tanto, el Frente Amplio tomó una decisión política, que es quedarse dentro del gobierno, si es que ganaba el Partido Comunista, que era muy improbable, quedarse dentro del gobierno, pero no estar a cargo del gobierno. Porque seamos honestos, al Frente Amplio, yo he visto la relación eléctrica en los ojos cuando se encuentra un comunista con un Frente Amplista. ¿Dónde? ¿Dónde? O sea, ¿En la convención o cerca de la Moneda? En el barrio Bellavista, da lo mismo. Ah, ya. ¿Dónde? ¿Qué pasa en los ojos? ¿Dónde? ¿Ya? Entonces se quedan ahí como, y empiezan las ironías. Con un gato. Son mejores las ironías comunistas son mejores. ¿Ya? Empieza la cosa. Bueno, ese momento, a ver, si el Frente Amplio decía, quiero llegar a gobernar, ¿ustedes de verdad se imaginan que hacía un pacto con el Partido Comunista? ¿Llego con el Partido Comunista a gobernar? No, porque además van a pensar razonablemente que esa cuestión es un lastre, que los puede perder la elección. Si el socio natural es el Partido Socialista, que lo hacen en la convención, incluso los independientes no neutrales, que lo hacen en la convención. Yo creo que depende del lugar. Y ahí está el dolor. Yo creo que depende del lugar. O sea, porque yo creo que si es en la calle, si es en la convención, ahí efectivamente se encuentra un gato frente amplista con un gato comunista. Así. Pero yo creo que en la calle, más cerca de la Moneda, más bien son como un perro frente amplista con un perro. Se pueden pelear, pero en general más bien tienden como a lorisquearse. Eso es lo que yo he visto. Hay dos colisiones. No, pero ojo. Es obvio que ahora no hay manera de no orisquearse. No tienen alternativa. ¿Ya? No hay ninguna alternativa. Pero en el fondo, esa relación es una relación muy compleja, muy fallida, de mucha desconfianza, de mucha diferencia cultural, además. ¿Ya? Es efectivamente una diferencia que tiene que ver con el olor de la reunión, la elección del hotel de la reunión, ¿ya? La comida de la reunión, tiene que ver con todo. ¿Ya? Es absolutamente diferente. Entonces, el Frente Amplio tiene una gran virtud al respecto, que es no haber ido a la izquierda a fundar otro partido comunista. Sí. ¿Ya? Sino que fundar otra cosa. Entonces, eso es una diferencia sustantiva. ¿Ya? Lo puedo decir de una manera irónica, sardónica y miserable, lo puedo no es el decir con momento. elegancia, belleza y sutileza. He elegido mi lado derecho en este caso. Muy bien, por el lado izquierdo, muy bien. Pero es solo por el... ¿ya? Entonces, pero eso es. Ahora, en ese contexto, creo que es importante comprender la magnitud del horror frente amplista ante un fenómeno que les cuesta mucho, que tiene que ver con su lógica originaria, y de la cual siento que de alguna manera también Amaya está representando esa lógica interna que no está, y que no hay que tomárselo tan duro. El Frente Amplio no tolera la política cuando pierde. No la tolera. Y eso es un problema. Y la tolera sin ningún problema, pero así cuando gana. Entonces, y lo que le importa son los objetivos específicos que tiene. Y no entiende
que lo importante es lo que le ha funcionado, que es el sentido de la historia. El Frente Amplio le ha ido muy bien, pero resulta o sea, muy bien, extraordinario, pero no está construyendo, está buscando los objetivos específicos. Queremos esto con esto, entonces no tenemos el problema, entonces queremos por lo menos la vicepresidencia. ¿Y qué pasó? Le hicieron una jugada perfectamente frente amplista. ¿Ya? Ellos dijeron, oye, hagamos una votación ritual para prepararnos y a la siguiente vamos todos con Elisa. María Elisa. María Elisa, para diferenciarla. ¿Ya? Vamos con ella, pero vamos después. Primero hacemos entre medio, Jaime Baza le habían pedido tiempo para conversar, para negociar, dijo que no. Seguramente más de alguien se sintió una suspicacia al respecto en todo ese proceso. Habían habido situaciones y otros van y dicen, oye, pero si ya tenemos los votos, vamos. ¿Qué hay de malo? ¿Ah? ¿Qué hay de malo? Es que lo que pasa es que, ¿qué hay de malo? Salió bien, era mucho mejor que repetir de nuevo una fórmula donde el vicepresidente era igual que lo anterior, del mismo sector, y qué sé yo. Salió súper bien. Dos líderes que tuvimos suerte, porque esta cuestión, como se fue, podría haber salido efectivamente cualquier cosa, pero salieron dos líderes espectaculares. Bueno, fantástico. Entonces, ¿por qué no alegrarse si lo que salió fue bueno? Ya está. Entonces, pero siempre la sensación de que ¿por qué no fue lo que habían planificado? ¿Por qué pasa, pues? ¿Por qué pasa? Porque pasa, pues. Porque pasa. Eso a veces pasa. Nos quedan 4 minutos y me acaba de escribir por interno, me concentré un segundo, nuestro amigo Sergio Jara, con las entradas ya en su poder, porque va este jueves, va a estar ahí, Sergio, acompañadito, nos confirmó asistencia. Entonces es el momento oportuno, porque ustedes no lo saben, pero nos llegó una publicidad de 30 segundos y lo voy a poner ahora ya. Nunca mejor dicho que ahora. Llegó el momento. Este jueves función doble, por primera y única vez. El show de la Cosa Nostra en vivo. Desde las tablas del Teatro Seina a las 18:30 y 21 horas. ¿Estás corto? ¿Gastaste mucho en Navidad? ¿Quieres irte de vacaciones y no te alcanza? Más vale que vayas rompiendo el chanchito y entres a puntoticket.com. No vaya a ser que mañana amanezca una cabeza de caballo en tu cama. Con la Cosa Nostra no se juega. Nos vemos el jueves en el Seina. Bueno, ¿no? Ya pasamos, este fue el momento en que pasamos a la amenaza en la micro. Obvio. Como el que caes con el alicate y decís, bueno, vengo saliendo de la cárcel y traigo este producto importador internacional. Notable. Así estamos, sí. Así que en la casa del jabonero, el que no cae resfala. Así que ya, nos quedan ahí todavía. Vamos. Nos queda como el 50%, así que todos adentro.com. Oye, escucharon ahí, hay 2 funciones. Una, solo voy a explicarla muy corto, chiquillos, para ir cerrando el podcast. A las 18:30 horas, que es la que se vende en Punto Ticket, donde uno ahí compra la ubicación que quiere, etc. El asiento exacto. Y hay una función a las 21, que es una función privada para la membresía. Ya hicimos el cierre de la membresía el día domingo y quedaron algunos remanentes en la platea alta, ¿ya? Así que también hay un remanente chiquitito, son cerca de 60 entradas, y esas las pueden encontrar en seminarioslacosanostra.cl. Así que por esas 2 vías, a las 18:30 o a las 21 horas, nos vamos a encontrar ahí en el Seina. Nos hemos preparado, muchachos, ¿no? Mirko, Alberto, nos hemos preparado. Sí, yo estaba ensayando la escena de morir en el peaje hasta que me salga perfecta. Sí, y algunos están pensando que es probable. Llevo mucho ketchup para salpicar a toda la platea. Sí, tenemos las armas de fogueo muy a resguardo, no vaya a ser que alguien del Rojería llegue y cambie las armas de fogueo por otras, digamos, y hagamos una escena de... Sí. Cosas que pasan en el cine y en el teatro. Son cosas que pasan en el cine. Ahora, sería un fin de tu carrera analista, Mirko, pero por todo lo alto, asesinado en el Seina.
Sería lindo. Sí, yo sí, a diferencia de Ricardo Claro, que se murió siendo un tipo un gran padrino, muy malo, ¿ah? Se murió en la tranquilidad de su hogar y debería haber caído por la escalera del Teatro Municipal, ahí algo. Yo sí lo haré. Ya. Rodaré por la escalera. Mira, si tú morís en algún accidente que no quisiéramos en el Seina, te vamos a hacer un funeral, vamos a contratar a los negros, a los que llevan, pero en vez de un ataúd, en el hot tub. Así que vamos a tener que ser unos 20 negros con el hot tub. Enterrado en el hot tub. Y yo le voy a mandar personalmente a pintar la versión del cuadro La muerte de Marat. Sí, lencería de Victoria's Secret a media asta, por favor. Ay, eres tan ordinario. Como decía Pamela, hasta la Victoria's Secret. Hasta la Victoria's Secret. Oye, dejen contarles rápido, ustedes saben que tenemos una asociación que es de alguna manera nuestro primer auspiciador, que es justamente el CEIN, el Centro de Extensión del Instituto Nacional, que queda en Arturo Prat 33, y que además de tenernos a nosotros el día jueves en una excepción, están con el Teatro Amil. Así que esta es la fotografía de la obra Mente Salvaje. Yo la fui a ver hace algún tiempo atrás. Esto los telonean. ¿Ah? Los teloneros nuestros. Los teloneros nuestros, porque justamente ellos van a estar desde este lunes, hoy lunes, hasta el miércoles 12, van a estar en el Seina a las 20:30 del 10 al 12 de enero en el marco del Festival Santiago Amil, obra dirigida por Víctor Carrasco, bueno, en fin, puro famoso nomás. Ahí está, de hecho, Natalia Valdebenito haciendo teatro, Héctor Noguera, en fin, la Paulina Urrutia y todo. Así que eso, para que puedan asistir. Gran elenco. Después sigue. Ahí estamos nosotros, ahí están algunas de las fotografías, y esa es una obra boliviana que viene después de nosotros. Nosotros estamos el jueves y ellos están sábado y domingo. Cusicita, también a las 19 horas. Cusicita es de una producción de Cori Warmis, una compañía boliviana del Alto, de La Paz del Alto. Es una historia bien interesante, bien potente, así que va a haber teatro el bueno en el Seina para que puedan asistir. También estas entradas también se compran en puntoticket.com. Ponen Seina y le aparece todo, y entre medio estamos nosotros. Vamos a tratar de dejar bien puesto el nombre de... No seré un gran artista, tampoco quiero ser menos, solo pido una entradita para este pobre payasito chileno. Podríamos dejarlo así. Esa es buena. Ya. Se ríe. Oye, nos quedó mucho tema abierto. ¿Qué vamos a hacer? Otro podcast en otro minuto. Otro podcast. En marzo, nos vemos en marzo. Yo después del jueves, No. con pala. Ya, de ahí vemos. No. Yo quiero que la gente recrimine a Darío por este tipo de iniciativa. Estamos al 10 de enero. ¿Qué te crees, español o qué? Solo si salgo energizado de este jueves 13, capaz que llegue el próximo lunes. Si no, no los presto ni Zoom. Y van a tener que hacer algunas de esas weas raras, Google Meet, una wea que se cae, qué sé yo, no sé. Ya, hasta la próxima. Sabela. Nos vemos.